Nos has dicho que llevabas 50 años, bueno, que la empresa llevaba 50 años trabajando. Me imagino que tú no llevas 50 años trabajando en la empresa, o sea que la empresa es familiar. Es familiar. No inicio, bueno, familiar, una empresa familiar puede ser de dos familias, aunque no sean familias entre ellas. La empresa la fundó mi padre con un socio ¿En qué año? en el año 74. Mi padre ya tenía 3 hijos, yo tenía 3 añitos cuando la fundó. A raíz de, pues eso, creo que estaban en una crisis muy potente, dentro de unas huelgas o dentro de un tal. Entonces mi padre, que era pues de mantenimiento de una empresa, pues decidió montar un tallercito pequeño. Empezó pues muy poquito a poco, como se empieza todo, muy mecánico, haciendo utillajes. Nosotros vivimos en un sector, nosotros somos de Guipúzcoa, de Zarauz. Entonces tenemos un sector donde el mueble es una zona muy, muy potente, ¿vale? Se trabaja mucho para el mueble. Entonces mi padre empezó mucho con el mueble, haciendo utillajes, haciendo cosas para fabricantes de otras máquinas o empresas que cambiaban de modelo, de cerraduras, de tal. Entonces las máquinas que existían había que reutillarlas y demás. Enseguida empezaron a pedirle ya máquinas, automatizaciones y demás. O sea que era más de mantenimiento al principio. Sí, mantenimiento, fabricación, reparaciones, de hacer utillajes y todo este tipo de cosas. Y se tiraron 20 años, casi, los dos así. Enseguida empezó a hacer máquinas especiales. Claro. Mi padre ya incluso los procesos de esas máquinas. ¿Vale? ¿Y en qué momento te incorporas? Pues mira, el primero en incorporarse fue mi hermano. Tenía un hermano mayor. Él se incorporó pues, a principios de los 90, finales de los 80. Él me llevaba a mí 3 años. Yo entré ya en el año 93, entré yo ahí. En principio a trabajar para ellos. Ellos tenían una sociedad, una CB, y ellos nunca crecieron. Pues mi padre mantuvo ahí la empresa, pues bueno, un poco ya esperándonos a nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos, estuvimos un par de años. Yo creo que estuve 2 años trabajando para ellos, tanto para mi padre como para su socio. Pero ya llegó un momento en el que el hijo del socio también era muchísimo más joven que nosotros y bueno, pues nosotros además pues veníamos con ganas y empezamos a hablar con el socio de mi padre para comprarle la empresa. Y al final pues llegamos a un acuerdo, pues la verdad que yo creo que beneficioso para ambas familias. ¿En qué año? Eso fue en el año 96. En el año 96 y tú entraste en el 92. 93, porque yo pasé 2 años y medio. He sido el único momento que he sido asalariado, claro, trabajando para mi padre, pero bueno, sí, ahí trabajé. Ya a partir de ahí, desde el año 96, soy autónomo y creo que tengo 2 años y medio, o sea que en el año 93. Después de, bueno, dejé la universidad, no la terminé. Hice la mili como castigo por dejar la universidad. Entonces, luego ya entré y 2 años y medio así estuve y ya compramos. Bueno, también tardamos bastante en hacer la compra. Pero bueno, más o menos a los 2 años empezamos las negociaciones, que fueron muy curiosas también, porque nos costaba hasta que al final, pues bueno, llamamos. Eso te iba a decir, porque me imagino que además muchas empresas en este momento, bueno, hay un problema muy latente, ¿no? Que es el tema del relevo generacional para las empresas pues familiares, ¿no? Que no hay pues relevo generacional, los hijos no suelen quedarse con las empresas de este tipo industriales porque no les llama la atención y además pues no se habla muy bien de ellas. Y hay un problema en el que a lo mejor muchos se encuentran en ese momento de decir, oye, quiero vender mi empresa, quiero vender mi taller, mi negocio, mi cerrajería, lo que sea, cualquier negocio relacionado con este mundo y, joder, no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Tú cómo lo hiciste? Porque me imagino que tendrías tropiezos en el camino y aprendiste cosas, ¿no? Sí, a ver, lo primero que aprendimos fue, yo era muy novato, la verdad, claro, estamos hablando del año 96, 25 años, 24 años y ya estaba empezando a negociar la compra de una empresa. Porque además, pues bueno, mi hermano era mucho más. Yo también soy técnico, pero mi hermano, pues bueno, era muy técnico, muy tal. Y mi padre, pues bueno, cuando entré yo, me empezó a decir, bueno, tú tienes que dedicarte un poco a la administración. Entonces, no es que yo llevase las negociaciones, pero bueno, más o menos empezaba ahí. Entonces, casi pagamos la novatada de intentar llegar a un acuerdo entre los dos. Era curioso, nos juntábamos los miércoles a la tarde después de trabajar, nos juntábamos ahí en el taller y empezábamos un poco a hablar de qué te doy, qué me das. Y
O sea, Con el socio de tu Con padre. el socio de mi padre. Claro. Que éramos amigos también. O sea, estaba claro que iba a llegar. Él lo sabía, nosotros también. Pero no, éramos incapaces de llegar a un acuerdo, de decir, porque claro, no, me pides demasiado. Y hasta que un amigo, un día hablando con el director del banco, haciendo cosas, le comentó, bueno, estábamos mi padre y yo, le comentamos, nos está pasando esto. Y nos dijo, hombre, de verdad, tío, es que sois muy novatos. Y nos dijo, esto se pone en manos de profesionales, no hagáis, no intentéis hacer esto. Y nos puso en contacto con un abogado y en 2 semanas habíamos llegado ya a un acuerdo. O Fíjate. sea, Sí, pero de ahí efectivamente es un punto ya no tanto de novatos, porque tú tenías en ese caso 25 años, pero yo creo que es un problema que suele pasar mucho en las empresas y sobre todo en las pymes y en las pequeñas empresas, que es que, pues eso, ¿no? El hombre orquesta, el que se cree que el jefe pues sabe de todo y entonces tiene que hacer todo y evidentemente hay veces que es mucho mejor contratar a un profesional de un proceso en concreto, que sí que te va a costar un dinero, evidentemente te va a costar un dinero, pero bueno, para eso también tienes tu empresa, ¿no? Para pagar servicios también de otra gente que te asesore. Y muchas veces es un error que nos surge a muchos, que es eso, ¿no? No confiar en profesionales. Total y absoluto. Es que encima, claro, yo me dedico a eso, siendo, porque yo muchas veces lo digo, nosotros hacemos sistemas de automatización, pero es que nosotros somos más asesores casi. Luego fabricamos, diseñamos, hacemos. Pero es que el primer golpe nuestro es el asesoramiento de... A nosotros nos viene un cliente y nos dice, quiero automatizar esto. Y tú dices, perdona, déjame estudiártelo un poco, déjame asesorarlo. Pues es lo mismo, igual. O sea, y nosotros pues intentamos que la gente nos pregunte antes de pedirnos cualquier cosa. Y nosotros va intentando por ahí, intentando hacer una negociación. Y dices, hostia, tío, que para eso están los abogados, para eso está la gente y cada uno a lo suyo. Efectivamente. Y es eso, lo del hombre orquesta era, pues mi padre era el hombre orquesta. Claro. Y había que... Sí, pero que ya te digo, que no es algo que te pasará a ti, que yo creo que pasa en la mayoría de pymes, que mucho espera hasta para contratación, para todo, ¿no? A veces no tenemos los procesos necesarios para establecer, para que una contratación, además aquí hace poco traíamos a un invitado que hablaba de ese tema, ¿no? Del proceso de contratación, lo importante que es, porque una mala contratación te cuesta muchos miles de euros. Exacto. Porque es la contratación, son las primeras nóminas y luego es el finiquito en caso de que no sea correspondiente. Exacto. Entonces, pues muchas veces pierdes mucho tiempo y te da rabia, por así decirlo, ¿no? En empresas como nosotros que, oye, tenemos que mirar mucho las cuentas y tenemos que, porque todo evidentemente requiere mucho trabajo y mucho sacrificio, pero hay veces que te ayuda. Sí, totalmente. Hay veces que te ayuda. Y decías que al final llegáis a un acuerdo con este hombre. Llegamos a un acuerdo con este hombre. En ese momento éramos mi padre, él, que el acuerdo además es que yo me siento muy orgulloso. Este hombre se quedó como trabajador de la empresa, con las condiciones que él quería, cotizando al máximo, el sueldo que él quiso, más un dinero, evidentemente, por la valoración de la empresa que se hizo y enseguida llegamos al acuerdo. Y con el decir, oye, él también tenía un hijo y había estado en una empresa. Dice, oye, por favor, por lo menos que darle la oportunidad a mi hijo de entrar. Y hoy en día ese hombre se jubiló en Hobby, o sea, se jubiló en mi empresa y su hijo trabaja en Hobby. Es uno de los principales montadores de Hobby. Fíjate. Y está trabajando ahí. Y todo perfecto, o sea, todo bien. O sea, bueno, evidentemente los roces de empleado-trabajador y bueno, del día pero a día vamos, te quiero decir tenemos. que y ahí sigue, estamos hablando del año 96 y ahí estamos. Entonces, pues bueno, la verdad que fue bien. Luego, a partir del año 96, que ahí estábamos los 4, enseguida empezamos a contratar gente. Nosotros veníamos sinceramente, la verdad que con mucho hambre. Teníamos un tercer hermano detrás estudiando, más pequeño. Y tenemos 4 hijos. El mayor ya decidió que no quería la empresa industrial, pues no era lo suyo. Se dedicó a otras cosas, al diseño gráfico. No quería saber nada de industria. Los demás, veníamos... es que no es que no nos gusten otras cosas. A mí me gustan otras cosas, me gustan mucho. Pero bueno, te dan esta oportunidad y encima tienes a mi padre, que era uno de los mejores, para que te enseñe a hacer las cosas. Pues bueno, pues la verdad que veníamos con un hambre y con unas ganas total. Y la verdad que enseguida empezamos a hacer crecer la empresa muy, muy rápido. Empezamos a meter muchos procesos
porque bueno, tanto mi padre como mi hermano, todo era un perfil muy mecánico. Yo entré con un perfil más eléctrico, electrónico. Entonces, joder, las patas empezaron muy bien. O sea, Y para ir un poco ordenando las cosas, sí. empezáis con el tema de, o sea, empezáis con el tema de las reparaciones, del mantenimiento. Bueno, Tu padre empieza con eso. mi padre ya estaba haciendo máquinas especiales. O sea, para esas Ajá. fechas ya estaba haciendo máquinas especiales. Hacía máquinas especiales en el tema del mueble. Pues eso, pues bisagras, tal, rodamientos y demás. Habéis enfocado más en el tema de mobiliario. Sí, pero muy en el sector del mueble. Entonces, Ajá. nosotros cuando entramos, empezamos ahí, trabajamos ahí, pues sí que teníamos mi padre tenía algún cliente dentro del automóvil. Monroe, por ejemplo, que está muy cerca, también le hacía pequeños puestos de semiautomáticos, digamos. Entonces, pues bueno, nosotros empezamos a hacer y veíamos que eso se nos quedaba no pequeño, sino que también, claro, ya llega el año 2000. Entra mi hermano, bueno, ya empezamos a contratar gente enseguida, nada, en cuestión de 3, 4 años éramos 10 en la empresa ya, porque enseguida contratamos pues, mecánicos, una secretaria, no teníamos secretaria, ya tuvimos una secretaria, luego pues bueno, toda la parte de mecánica enseguida, 2 mecánicos, mi hermano diseñaba, el siguiente en entrar fue también otro diseñador para acompañar a mi hermano. Y ya te digo, yo creo que 7, 8, antes de entrar mi hermano el pequeño, ya éramos. Y cuando ya entró mi hermano el pequeño, fue cuando nosotros utilizábamos unos sistemas que en las máquinas especiales para dosificar piezas se utilizan una cosa que se llama los bombos vibratorios, ¿vale? Son unos bombos que vibran, que tú echas piezas, se ordenan para luego cogerlas con un manipulador o lo que sea. Entonces nosotros trajimos un añadido que aquí en España pues no se conocía mucho, se traía todo muy desde Alemania, que es el alimentador de lamas. ¿Vale? Es un sistema diferente para hacer un poco lo mismo y de otra manera. Entonces lo incorporamos como producto y vimos que eso funcionaba muy bien. E intentamos empezar, en vez de hacer todo especial, intentar estandarizar algo. Entonces sacamos este producto e intentamos estandarizar ya un poco nuestros procesos. Y entonces, claro, nosotros vimos que para nosotros el sector del mueble, para intentar vender este producto, se quedaba corto. Había que ir a un sector mayor. Entonces, había que tirar para el automóvil. Entonces, ahí pues hicimos una labor, pues bueno, con compañeros, con comerciales, digamos, freelance, donde nos presentaron, no hemos tenido comerciales. Y entonces nos abrimos un poco al sector de la automoción presentando este producto y empezó a funcionar muy bien. Nos dimos a conocer y empezó a funcionar muy bien. Y entonces, aparte que veíamos, estábamos ya en 2006, hostia, el tema del mueble, hostia, cuidadito, que viene, que empezaba a bajar. Nosotros empezamos a notar que empezaba a bajar. Y ahí empezamos a crecer, nos metimos en el sector del automóvil y empezamos a crecer mucho vendiendo estos sistemas de alimentación y fue un poco cuando decidimos dejar de hacer máquinas especiales, porque en el sector del automóvil ya el hacer una máquina especial requería de una ingeniería mucho más potente que la nuestra. Entonces ahí se decidió dejar de hacer máquinas especiales y dedicarnos exclusivamente a los sistemas de alimentación para esas máquinas especiales que ya había ingenierías más grandes haciéndolas o para el cliente final que ya tenía el proceso. Y ahí es donde nació nuestro producto estándar, que es el alimentador de lamas, que es una de las líneas de negocio nuestras. Y bueno, pues ahí nos iba, la verdad que muy bien. ¿Eso fue en el año? ¿En qué año estamos hablando? Lo metimos en el año 98, 99. Tenemos el primer prototipo, creo que lo hicimos en el 98. Y ahí es en el año 2000 ya estábamos ya muy, muy metidos en el automóvil y vendiendo ya a gente, o sea, ya empresas nos metimos. Al automóvil no llegamos a entrar, que éramos una empresa muy pequeña, pero ya los Tier 1, o sea, gente como GKN o todos lo que son Dana y Cardan, gente de ya empresas de renombre, multinacionales muy potentes, claro, donde nos abrían ya, o sea, como proveedores.